Amén. Perfecto. Entonces, la semana pasada comenzamos a ver los dos aspectos de la persona de Jesús, que uno de ellos era la deidad, y hoy vamos a comenzar a ver la humanidad de Cristo. Entonces, hablamos de que Cristo tiene dos verdades en sí mismo. ¿Veis con la que sí? Las dos grandes verdades acerca de Jesús. Y la semana pasada creo que quedó un poquito claro por qué Jesús, o por qué el Cristo, el enviado de Dios, tenía que ser Dios mismo. Veíamos que no podía ser solamente un ángel o un ser humano, porque su sacrificio no hubiera tenido dimensiones en la eternidad. Y para que todos pudiéramos ser salvos, desde Adán hasta el último que venga, tenía que ser un sacrificio eterno. Y solamente Dios es eterno. Por eso Cristo es Dios. Por eso Jesús, siendo Dios, tuvo que venir a la tierra. Y Filipenses, no te preocupes, yo te lo leo. Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 7 nos habla de esto. Pablo está hablando sobre la humildad y les dice a los filipenses que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, volviéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y esto resume de gran manera la deidad de Cristo. Ahí hace la afirmación que Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser Dios para venir al mundo, sino que se despojó de esa deidad, de esa parte de Él que lo hacía Dios, para venir al mundo y ser obediente. ¿A quién fue obediente Jesús? ¿A quién obedeció? A Dios el Padre. Él fue obediente al Padre. ¿Hasta qué punto fue obediente? Hasta la muerte. Y dice muerte, y muerte de cruz. ¿Quién de ustedes es obediente hasta la muerte? Dice, yo hasta que me muera soy obediente, ¿no? Tenemos que aprender de Jesús. Por eso Jesús es el mayor regalo. Y hoy lo vamos a ver con más detenimiento. Era importante, vitalmente importante, que el Cristo, que el Redentor, que el Salvador fuera Dios. Porque solamente Dios puede perdonar pecados, porque solamente Dios salva. Y lo vimos con detenimiento la semana pasada, cuando hablamos de la deidad de Cristo. Y ahora toca hablar sobre su humanidad. Y les voy a pedir a todos si me acompañan en sus Biblias. Vamos a abrir la carta a los Hebreos. Es de los últimos libros de la Biblia. La carta a los Hebreos. Conforme llegues a Hebreos, ahí te quedas. Vamos a estar revisando varios versículos de este libro. Bueno, ok, ¿ya están en Hebreos? Perfecto. Jesús vino a este mundo siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre. A veces esta idea de pensar o entender cómo Jesús es que es 100% Dios y es 100% hombre, se nos hace difícil de aceptar, porque a veces pensamos que Jesús era mitad hombre y mitad Dios, pero no, Jesús era tan perfectamente hombre como perfectamente Dios. Y Él vino al mundo siendo hombre para dos cosas básicamente. Di conmigo, dos cosas. La primera fue morir nuestra muerte y vivir nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas? Morir nuestra muerte y vivir nuestra vida. Dice, vamos a comenzar a hablar sobre por qué Jesús tenía que morir nuestra muerte. Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte. Y ahí en Hebreos, vámonos al capítulo 10 y verso 4, si eres tan amable. Capítulo 10, verso 4 de la carta a los Hebreos dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hablábamos un poquito de esto la semana pasada. La gente
Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, e incluso desde Adán y Eva, para que hubiera un perdón de pecados, se había establecido un rito, una ceremonia. Y esto implicaba que se tomara algún animal sin mancha, perfecto, y se sacrificara en lugar del pecador. Este sacrificio incluía que el animal derramara toda su sangre. Después lo hacían barbacoa y lo quemaban y las cenizas las tiraban. Pero dice la Biblia, aquí Hebreos acabamos de leer, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar el pecado. Entonces, ¿cómo era que eran salvas aquellas personas? Lo decíamos la semana pasada, por el sacrificio eterno de Jesús. Aunque en la historia el sacrificio de Jesús sucedió hace 2000 años y pasaron 4000 años desde la aparición del hombre fuera del Edén hasta que Jesús apareció, aunque tuvo un espacio en el tiempo, un lugar en el tiempo y espacio, el sacrificio de Jesús, por haberlo hecho Dios mismo, por ser Dios mismo el que estaba en la cruz, ese sacrificio se vuelve eterno y tiene poder para perdonar a todas las personas que han existido desde Adán y que existirán hasta el final de los días. No era el sacrificio de los toros lo que perdonaba los pecados de la gente, es el sacrificio de Jesús. Por eso era necesario que Jesús viniera al mundo. Tú lo sabes muy bien. ¿Qué merecías tú por haber pecado? La muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Quién de ustedes estaría feliz de saber que tienes que morir por tu pecado? Nadie, por supuesto que no. La muerte no es algo que suene bonito. Y más cuando tienes que morir por ser culpable. Sin embargo, ¿quién de ustedes va a morir? Todos, a menos que Cristo venga antes. Todos vamos a morir. Pero ya no vamos a morir bajo las mismas circunstancias que debimos haber muerto. Jesús vino a morir esa muerte de condena, para que la muerte que tú y yo experimentamos ya no sea un castigo. La muerte que tú y yo experimentaremos ahora será una bendición, porque la muerte ahora es la llave para ir al cielo. Antes la muerte era la llave para ir al infierno. Entonces por eso Jesús tuvo que venir a morir nuestra muerte. Él vino, tomó todo tu pecado, toda tu culpa, todas tus fallas y las llevó con Él a la cruz. Porque no era suficiente ningún sacrificio. Para que Dios pudiera perdonar tus pecados, tenía que juzgarlos en alguien como tú. Jesús es nuestra expiación. Él es nuestro expiador. ¿Saben qué significa la palabra expiación? Castigo. ¿Qué significa la palabra expiación? Sacrificio. La palabra expiación significa cambio o intercambio. ¿Han escuchado en las noticias que dicen, y ya tenían a su chivo expiatorio? Generalmente cuando un político tiene la culpa de algo, se busca a alguien de menor rango, al que le echan toda la culpa, y a ese le dicen que es su chivo expiatorio. Y el pobre termina en la cárcel pagando una condena que no era de él. Pues ese término chivo expiatorio viene de ahí, de la expiación, que alguien tome tu lugar para recibir tu culpa. Pero para que alguien pueda tomar el lugar del hombre, tenía que ser hombre. ¿O alguien aquí que sea toro? No, ¿verdad? A lo mejor algún día tuvimos cuernos, pero no somos toros. O macho cabrío tampoco. Por eso los toros ni los machos cabríos podían perdonar nuestro pecado, no podían tomar nuestro lugar, porque nosotros no somos animales. Tenía que ser un ser humano. Por eso Jesús tuvo que venir en forma 100% humana para pagar nuestra muerte, para llevar con Él toda nuestra maldad. Y lo dice muy claro el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Si me acompañas, regrésate un poquito ahí en tu Biblia, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Y esta es la ley del intercambio. Hay dos leyes de intercambio, dos leyes de imputación que la Biblia habla. Adán peca y por su pecado, ¿qué nos pasó a nosotros? Pues tuvimos la capacidad de pecar. ¿O alguien nació sin la capacidad de pecar? Y la has desarrollado muy bien, ¿no? La has ido entrenando. Pero así como en Adán perdimos esa capacidad de ser santos, ahora en Cristo tenemos la capacidad de ser justos. Di conmigo, justo. ¿Y qué significa la palabra justo? Bueno, ¿qué significa la palabra justo? Ayúdenme. Que es bueno para el otro y bueno para mí. ¿Qué es bueno para el otro y bueno para mí? Equitativo, que da lo que se merece. Ok, que da paz. ¿A quién le gusta comprarse zapatos? ¿Quién se compra los zapatos grandes? ¿Quién se compra los zapatos chicos? ¿Cómo te compras los zapatos? Justos, a tu medida. Ser hechos justicia de Dios significa que somos hechos a la medida de Dios. Esa es la justicia que ahora tenemos, que somos hechos a la medida de Dios, porque en la muerte de Jesús, Él se llevó todo nuestro pecado y nos dejó toda su bendición, toda su santidad. Entonces ahora el Padre, cuando nos mira, no nos mira como pecadores, nos mira como mira a Jesucristo. Mira la justicia de Cristo en nosotros. Somos justos a la medida de Jesús. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. Y aunque no lo creas, Dios lo mira como a Cristo. Por eso era necesaria su muerte, porque si no lo vería como a un chivo o a un toro. Pero qué bueno que nos mira como a Jesús, ¿no? Y fíjate, nuevamente en Hebreos, regresemos a Hebreos capítulo 2, versos 16 y 17. Ponle tu dedo ahí a Hebreos o una cintita, porque vamos a estar consultándola constantemente. Hebreos capítulo 2, versos 16 al 17 dice así: porque ciertamente, refiriéndose a Jesús, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjate, dice que Él no socorrió a los ángeles. ¿Qué significa socorrer? Ayudar. ¿Jesús vino a ayudar a los ángeles? No. Entonces Jesús no tomó forma de ángel. Los testigos de Jehová y los mormones dicen que Jesús es como un ángel. De hecho dicen que es hermano del diablo. Sí, dicen que, cosas bien raras. No vamos a entrar en eso hoy. Pero dicen que Jesús y Satanás son hijos de Dios y los dos son ángeles, pero uno es el ángel bueno y otro es el ángel malo. Pero aquí la Biblia dice que Jesús no socorrió a los ángeles. Si Jesús hubiera venido a ayudar a los ángeles, hubiera tomado forma de ángel. Y entonces, ¿quiénes hubieran sido salvos? Los ángeles. Satanás y sus ángeles caídos hubieran sido perdonados, pero no es a ellos a los que vino a salvar Jesús. ¿A quién vino a salvar? Di, a mí. Entonces tenía que ser semejante a mí. Dice que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién es hermano de Jesús acá? Porque somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por eso Jesús vino a morir la muerte que tú y yo no podíamos morir. ¿O sí? No podíamos morirla, porque si hubiéramos muerto esa muerte, ya no hubiéramos podido estar con Dios. Pero Jesús vino y tomó tu lugar en esa muerte. ¿Quién se pone contento por eso? No están muy contentos, pero ¿quién está contento? Estoy re feliz. Bueno, yo sé que tú llevas la fiesta por dentro, no se te nota mucho. Y qué bendición que Jesús vino a morir nuestra muerte. Pero no es lo único que Jesús tenía que hacer
o no fue para lo único que Jesús tomó un cuerpo humano. A veces hacemos demasiado énfasis en la muerte de Jesús, y por supuesto que es algo trascendental, y por supuesto que es algo vital para nosotros, fundamental en nuestra fe, que Jesús haya muerto por nuestros pecados. ¿Sí? La semana pasada que hablábamos sobre este debate que hubo de la deidad de Jesús, se me pasó comentarles que los cristianos de los primeros siglos, principalmente del siglo IV, cuando empezó a haber este debate de si Jesús era o no era Dios, por lo que algunos decían, principalmente Arrio y sus seguidores, se juntaron en Nicea e hicieron algo que se llama el credo de Nicea. ¿Y qué es el credo que te enseñaron en la iglesia católica? ¿Alguien se aprendió el credo? Creo en un solo Dios, todopoderoso, creador de todo, de los cielos y la tierra, de lo visible y lo invisible, de la misma sustancia del Padre. Ese credo lo establecieron en Nicea. Y ese credo principalmente habla de la muerte de Jesús, pero también de su naturaleza, de lo importante que era su vida, porque dice que vivió como nosotros y que murió y resucitó al tercer día, como dice las Escrituras. Y todo eso está en la Biblia, resume lo que creemos. Y es al punto al que quiero llegar ahora. Jesús no solamente necesitaba morir por nosotros, sino necesitaba vivir por nosotros. Piensa, si tú fueras Dios y para salvar a la humanidad solo tienes que tomar forma humana, naturaleza humana y morir, ¿hubieras pasado 30 años en el anonimato? ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús estuvo 30 años en un anonimato? ¿Qué dice la Biblia de Jesús en esos 30 años? ¿Cuántos versículos hay escritos sobre lo que Jesús vivió esos 30 años? La Biblia dice básicamente 3 cosas: que nació y lo llevaron al templo. Cuando lo presentaron en el templo había una anciana que era profeta y dijo: este es el bendito del Señor, el que va a restaurar, gócense con él. De ahí hay referencia hasta que Jesús se pierde en el templo, cuando tiene 12 años, y dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y se vuelve a hablar hasta que Jesús comienza su ministerio. ¿Por qué? Si nomás venía a morir, ¿no era más fácil tomar un cuerpo humano de 30 años, bajar e ir a la cruz al día siguiente? ¿Hubiera sido más fácil, sí o no? Si solo se necesitaba una muerte, pues nomás hubiera venido a morir. Pero no solo necesitábamos que alguien muriera por nosotros, necesitábamos que alguien viviera también por nosotros. Y yo sé que vamos a tomar más tiempo ahorita en hablar en la vida que vivió Jesús que lo que hablamos de su muerte, porque sé que Dios nos va a dar consuelo a muchos estudiando esto, y va a fortalecer la fe y te va a dar respuestas de la vida que tuvo que vivir Jesús, porque era importante que Jesús viviera la vida que nosotros nos fuimos destinados a vivir. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios me salva y me deja vivir un chorro de años? ¿Qué no ve que puedo seguir pecando? ¿Por qué no me salva y me lleva y se acabó la historia? ¿Te has preguntado por qué? ¿Será importante el tiempo que pasa entre el día que eres salvo al día que el Señor te recoge? ¿Es importante o no? Sí. Por supuesto. ¿Y sabes qué tienes que hacer en ese tiempo? Predicar la palabra, por supuesto, es gran parte de eso. Arrepentirnos, tratar de no pecar. Pero piensa, ¿quién de ustedes tiene un trabajo? Levanta tu mano si tú tienes un trabajo. ¿Eso es bendición o es maldición? Aunque a veces pensamos que es lo contrario. Eso es bendición. ¿Quién de ustedes estudia? Levanta tu mano si tú estudias. Yo sé que crees que es maldición, pero no, es bendición del Señor. ¿Quién de ustedes tiene hijos? ¿Cuántos casados hay acá? ¿Cuántos se quieren casar? ¿Todo eso es importante? Por supuesto. ¿Para Dios es importante? Por supuesto. Dios nos puso en una realidad material.
aunque tenemos que ser personas espirituales que se guíen por principios espirituales, no podemos negar nuestra realidad material. Por más espiritual que seas, después de 7 días sin comer te va a chillar la tripa, ¿no? Por más espiritual que seas, si te quedas sin trabajo vas a tener complicaciones. Hay una vida material que vivir, de la cual Dios es consciente y la cual Dios te va a enseñar cómo vivir. ¿Alguien dice amén? Fíjate, Jesús vino a vivir nuestra vida principalmente, punto número 1, para corregir lo que Adán descompuso, que sabemos que fue Eva, ¿no? Pero como somos abnegados, recibimos la culpa. Para corregir lo que Adán descompuso, para tener éxito donde Adán fracasó. Vamos a leer la carta a los Romanos. Está hacia atrás de donde estamos en Hebreos, hacia la izquierda. Vas a encontrar la carta a los Romanos, el capítulo 5, versos 12 y 18. Vamos a leer el verso 12 y luego el verso 18. Romanos capítulo 5, versos 12 y 18. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y fíjate que dice el 18. El 18 dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Repite esa palabra: justificación de vida. Y vamos a tomar un poquito de conciencia ahí. ¿Te acuerdas cómo vivían Adán y Eva en el paraíso? ¿Qué les preocupaba a Adán y Eva en el paraíso? Decían: no man, ya va a llegar la luz, Adán, ¿no? O hay que pagar el internet, ¿sí? Ahí viene la de Avon o la del Tupperware. ¿Qué les preocupaba? ¿Qué les hacía falta? Si Adán tenía hambre, ¿qué hacía? Estiraba la mano y comía. ¿Dios lo puso a trabajar en el huerto? Sí. Esos que dijeron no quieren trabajar, Dios lo puso a trabajar en el huerto. Su labor era cuidar el huerto y a su esposa, pero tenían todas sus necesidades satisfechas. Cuando pecaron, ¿qué les pasó? ¿Cuántas necesidades empezaban a tener? Todas. Nada más mira a sus hijos. ¿Qué pasó entre sus hijos? Uno mató al otro. ¿Había dolor? Por supuesto. ¿Necesidad? Claro. Por eso dice que así como la condenación vino por Adán y Eva, en Cristo recibimos la justificación de vida. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que vamos a volver al huerto y que vas a estirar la mano y vas a comer. No ahorita. Sin embargo, sí quiere decir que todo lo que tú necesitas para vivir, ¿quién te lo va a dar? Dios. ¿Te tienes que preocupar de lo que necesitas para vivir? Di no. No me tengo que preocupar. No me tengo que preocupar. No me tengo que preocupar. Dice la Biblia que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él es justo. Y no ha habido justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Debes de comenzar a tener esa certidumbre. Has recibido la justificación de vida por la obra de Jesús. No te preocupes, porque todo lo que necesites va a llegar. Amén. Muy bien. Vamos otra vez ahora a 1 Corintios. Hace ratito andábamos por ahí. A 1 Corintios. Capítulo 15, verso 45. Refiriéndose a Jesús dice: asimismo,
también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o el segundo Adán, espíritu vivificante. Hay hay una gran diferencia entre un Adán y el segundo Adán. ¿Qué tenía como prioridad o como característica el primer Adán? El alma. ¿Cuál era la prioridad de Adán? El alma. Y el segundo Adán, el espíritu. Alma y espíritu. El alma, ¿a qué se atribuye? A las emociones, a la voluntad, a los pensamientos. ¿Y el espíritu? A la vida espiritual, la conexión o desconexión con Dios. Cuando dice que es espíritu vivificante, te está dando la clave. Aunque vas a tener una vida material, ya no va a estar controlada por lo que sientes, como estuvo Adán y Eva. Tu realidad va a estar controlada ¿por qué? Por el espíritu, por con quién te relacionas. No importa si hoy tuviste un problema, si vas a orar, ahí se quedó el problema. No importa si mañana hay algo difícil que te pueda pasar, si vas a orar, ahí se queda ese problema. Es el espíritu vivificante. Esa es la vida que vivió Cristo. Cristo fue tan hombre que se la pasaba orando. Cristo tenía necesidades humanas, ¿a poco no? La Biblia dice que lloró, que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo sueño, que se cansó. La Biblia habla de esas condiciones de Jesús. Tuvo miedo incluso. Pero ¿qué hacía Jesús todo el tiempo? Oraba. ¿Y Jesús lo veíamos preocupado? Cuando estuvo más preocupado fue en Getsemaní. Estuvo orando 3 horas. Y después de esas 3 horas, ¿dónde quedó la preocupación de Jesús? La dejó ahí, en ese lugar. Es el ejemplo que Jesús nos pone. Él va a cuidar de nosotros y nos enseña que para que recibamos toda la paz que necesitamos, toda la certeza y la victoria, es orando. Jesús tenía la naturaleza de Dios, pero no accedió a ella para vivir esta vida. Él siempre fue dependiente de su Padre. Por eso leíamos que decía que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Iba a la oración para saber qué quería Dios de él. Sabiendo qué quería Dios de él, lo ponía en práctica. A veces nos decimos cristianos, decimos que amamos al Señor y que, Dios te bendigo, y cuando estamos cantando, le cantamos bien bonito, pero nunca oramos. Y si nunca oramos, no estamos en comunión con Él. Por eso estamos afligidos y agobiados y preocupados, y ya se acabó el aguinaldo y los reyes y quién sabe cuántas cosas, y las deudas y la cena, porque no estamos en oración como lo estuvo Jesús. Pero Él vino a tener éxito donde Adán fracasó. Adán fracasó porque dejó de consultar lo que Dios le había dicho. Por eso comió del árbol. Se le olvidó que Dios le dijo: no comerás. Y Jesús, antes de hacer cualquier cosa, oraba. Antes de tomar decisiones, oraba. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tomo decisiones tan malas? ¿Nadie se ha preguntado por qué tomo decisiones tan malas? Ya sabes por qué tomas decisiones tan malas. Que no has orado. Pero hasta ahí la parte se pone dura, ¿no? Porque parece que tenemos la culpa de todo. Pero ahí viene la parte bonita. Jesús vino para tener éxito donde Adán fracasó, pero también para entenderte y para compadecerse de ti. ¿Tú crees que Dios te entiende? ¿Tú crees que Dios se compadece de ti? ¿Dios sabe lo que es tener hambre? ¿Dios sabe lo que es tener miedo? ¿Dios sabe lo que es ser tentado? ¿Entonces te entiende o te juzga? Te entiende. ¿Se enoja cuando le dices: Señor, mira, estoy batallando con esto? ¿Qué siente Jesús cuando le dices: estoy batallando con esto? Compasión, porque Él sabe lo que se siente
batallar con la tentación. Fíjate cómo dice Hebreos 2:18. Vamos otra vez a Hebreos. Dice: pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Jesús fue tentado en todo, y por eso tiene el poder de ayudarte cuando eres tentado. Y a veces en nuestra mente está la idea de, pues él era Dios, así es re fácil no pecar. ¿Alguna vez has pensado eso? Dices, pues, no, Jesús, tú eras Dios, ¿cómo ibas a pecar? Pero él fue 100% hombre y fue tentado a pecar. Jesús no podía usar su deidad para evitar el pecado, ¿o sí? ¿Por qué? Exactamente, si Jesús hubiera usado su deidad, era hacer trampa, y ya no hubiera podido ser sustituto tuyo y mío en la cruz. Piensa en las tentaciones que le puso el diablo a Jesús cuando lo lleva al desierto. Jesús está haciendo un ayuno de 40 días y obviamente después de que no comes, ¿qué te da? ¿Qué tuvo Jesús? La Biblia dice, y él tuvo hambre. Y se le apareció el diablo y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en panes. ¿Esa era una tentación grande? ¿Para ti sería eso una tentación? ¿Quién dice, para mí eso sería una tentación? A ver, convierte esas piedras en panes. No sería una tentación porque tú no puedes hacerlo, ¿o sí? Alguien se levanta, agarra 3 piedras, las pone en la mesa. Niños, a desayunar, háganse panes. Tú haces un chocorrol, tú unos cuernitos. Nosotros no tenemos ese poder, pero Jesús sí podía. Él podía dejar de actuar como hombre para actuar como Dios. Y entonces, actuando como Dios, sí convertir esas piedras en panes. Él fue tentado a dejar de ser hombre. Acostumbrado toda la eternidad a usar ese poder, tuvo que venir al mundo y decir, no, me aguanto el hambre. Pensando en ti. Entonces, yo no sé si tú eres tentado, a lo mejor poquito, a lo mejor mucho, pero cuando eres tentado, puedes decirle confiadamente a Jesús, tengo esta tentación. ¿Y qué va a hacer Jesús? Te va a ayudar, por supuesto. Él va a venir a ayudarte. Él es poderoso para socorrernos. Él no nos va a dejar. Él va a venir a ayudarte a vencer la tentación. Y ahora vamos a ver qué dice Hebreos 4:15 al 26. Hebreos 4. No, espérame, no tiene 15. No, sí tiene 15, pero no tiene 26. Es 4, 15 y 16. Ahí está además ese 2. 4, 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Piensa, es muy poderoso eso. Jesús tiene misericordia de nosotros y actúa para el pronto y oportuno socorro. Él no te va a dejar. Él no va a permitir que algo malo te suceda, que algo que interrumpa su plan en tu vida ocurra. Él puede compadecerse de tu debilidad, de la flaqueza que hay en tu vida. Y a veces nuestras flaquezas no son solo pecados. Estamos acostumbrados a pensar en nuestra debilidad como aquello que nos lleva a pecar. Y sí, parte de la debilidad es eso que me hace pecar.
Pero alguna vez te has preguntado, Dios, ¿por qué soy tan burro? Yo me lo he preguntado. Yo veo otras personas que tienen más capacidades, que tienen más talentos, que estudiaron más. Y digo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo estoy tan flaco, metafóricamente hablando? ¿Por qué yo soy tan flaco en esta parte de la vida? Señor, ¿por qué yo no tengo la educación que tiene aquel? ¿Por qué no aproveché las oportunidades como las aprovechó este? ¿Por qué no tengo esas capacidades? ¿Por qué no hablo tan bonito como habla aquel? ¿Por qué no entiendo tanto como entiende aquel? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Y cómo te sientes ante esa situación? Mal. ¿No te sientes en desventaja en la vida? El Señor, puros patitos y yo soy el feo. Todos vuelan y yo apenas camino. ¿Por qué, Señor? Pero dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Él sabe que te duele. Él sabe en dónde estás cojo. Él sabe cuáles son los talentos y los dones que no tienes, pero que necesitas. Y no te va a dejar así. Te va a socorrer. ¿Cuándo? Pronto. Él da su oportuno socorro. Yo cuando leo esos versículos en la Biblia me dan consuelo, porque puedo ver entonces que realmente Jesús me entiende, que sabe de qué se trata mi vida. Ya no me debo sentir abandonado y como que todo va en contra de mí, porque a veces parece que la vida todo es remar contra corriente. Todo es que sí, ya no puedo cambiar el pasado, ya la regué. ¿Ahora qué, Dios? ¿Voy a seguir cargando con las consecuencias de los pecados de hace 10 años? Ya me equivoqué. ¿Ahora qué, Señor? No puedo regresar el tiempo atrás. Yo sé que me perdonas, pero ¿qué hago con esta consecuencia? Sigo siendo débil. Me siguen faltando características, aptitudes o habilidades. Sigo siendo menos apto que otros. ¿Qué va a pasar conmigo? Pero cuando entiendo que Jesús sabe que hay cosas en mi vida que son debilidades y se compadece y que de Él viene su oportuno socorro, tengo consolación. Y entonces entiendo por qué tenía que vivir mi vida para sufrir lo que yo sufro. A Jesús lo rechazaron. A Jesús lo humillaron, lo vieron como menos. Y cuando eso sucede en tu vida, a veces nos sentimos como que nadie nos entiende. Pero mis amados, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y que las padeció todas para que con ese dolor entenderte. Y con base en ese conocimiento que Él tiene, ayudarte. No es nada más que va a decir, ay, sí, pobrecito de ti. No, te va a ayudar. Sabe que has cometido errores, que has tomado malas decisiones, pero no te va a dejar en donde estás. No te va a dejar ahí. La palabra oportuno, ¿qué significa? A tiempo. ¿Cuándo va a llegar su socorro? A tiempo. A lo mejor dices, Señor, pues tu reloj va medio atrasado, ¿no? Como con 7 años. A tiempo llegará su socorro. Él tiene cuidado de ti y nada te va a faltar. Piensa en el Salmo 23. ¿Quién se sabe el Salmo 23? Es bien famoso. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, que quiere decir que Él va cuidando de mí. Y por eso, ¿qué me va a faltar? Nada. Por eso Jesús tenía que vivir nuestra vida. ¿Crees que a Jesús sus vecinos no le hacían burla? ¿No había niños que lo molestaban?
Por supuesto. ¿Y hacía Jesús que rayos cayeran y los destruyeran? No. Jesús regresa a su colonia, a su pueblo, a hacer milagros. ¿Y qué dicen los vecinos de Jesús? ¿No es este Jesús el hijo del carpintero? ¿No es nuestro cuñado? Dice, sus hermanas están entre nosotros. Por eso dice que es su cuñado. Si no están sus hermanas entre nosotros, ¿no es su madre María? O sea, ¿cómo viene a hacer milagros aquí? Yo hubiera sido Jesús, en ese momento hago que la tierra se abra y se los trague. ¿No que no hacía milagros, muchachos? ¿Pero qué hizo Jesús? Aguantó. Para saber lo que tú tienes que sufrir cuando te menosprecian, cuando te rechazan, cuando te dicen que no puedes, que nunca va a suceder. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No quiere decir que yo lo pueda hacer todo, pero sí quiere decir que puedo soportar cualquier circunstancia con la ayuda de mi Dios. Amén. Muy bien, ya para terminar, vamos a... Es que se apagó mi computadora, creo que ya no está la otra, ¿verdad? No se preocupen, ahorita la busco. Lo que pasa es que la tenía escrita en la computadora, pero se me apagó. Vamos a la primera carta de Juan. Capítulo 3, verso 16, por favor. De Hebreos está adelantito las cartas de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Ya estamos ahí? Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él vivió nuestra vida para compadecerse de nosotros, para ayudarnos, para llevarnos a vivir esta vida, este lapso entre que somos salvos y nos recoge de la mejor manera. Y que con esa capacidad nosotros podamos compadecernos ¿de quién? De nuestros hermanos, de los que sufren, de los que tenemos a un lado, de la gente con la que vivimos. Y en eso conocemos el amor. ¿Por qué el Padre envió a Jesús al mundo? Por amor. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús. La vida de Jesús es la mayor muestra de su amor. La muerte corona esa obra, pero esa obra comenzó con su nacimiento, viviendo una vida completa y perfectamente humana, trabajando, estudiando, teniendo hermanos, teniendo padres, haciendo una vida normal como tú y como yo, con un propósito, sabiendo que hay un destino al cual nos dirigimos, y ese destino es Dios. Vamos de vuelta a nuestra casa. No dejes que te agobie este trayecto, porque Dios tiene el control de todo. Él se compadece de ti y te va a ayudar. ¿Alguien lo puede creer? ¿Por qué no cierras tus ojos y disfrutamos de este gran regalo que es la vida de Jesús, su humanidad que vive nuestra vida y muere la muerte que nosotros merecíamos? Y ahí con tus ojos cerrados vamos a escuchar